Hola, ¿cómo están? Hoy día en nuestra gran feria de escritores de consignas, quiero hablar sobre un tema que es importante para todas y todos que estamos en este mundo de la escritura, que es cómo construir una historia, porque finalmente cada escritora, cada escritor, lo que quiere es contar algo. ¿Cómo lo contamos? Aquí les quiero dar algunos tips que cada uno tiene su desarrollo, su profundidad, pero en un poco tiempo les quiero ir contando algunos métodos y temas sobre los cuales hay que tener un especial cuidado, algunos tips. Así que empecemos con esta presentación. Les traigo aquí una presentación que hice especialmente para esto, que lo titulé ¿Cómo escribir una historia? Me presento, mi nombre es Alejandra Brañez Araya, soy escritora, periodista, tengo 3 libros publicados, además tengo estudios de literatura, diplomados universitarios de literatura y me apasiona escribir y me encanta hacer clases. También soy docente en varias universidades. Así que aquí les voy a contar lo que les tengo preparado. Primero que todo, quiero que nos pongamos en el rol del lector. Siempre tenemos que pensar que le estamos escribiendo a alguien, a pesar que es mi caso también, que estoy escribiendo algo sumamente personal, estoy escribiendo también para que alguien me lea. Entonces, tenemos que pensar en nuestro lector, nuestra lectora, y este es un tips súper importante, y por eso esta imagen. Pensemos en que nuestros lectores están incómodos. La mejor forma de graficar esto es la lectora en un microbús. Imagínense la incomodidad física, la cantidad de elementos, distracciones que tiene. Entonces, en medio de todo esto, nosotros queremos que nos regale su atención, nos regale su tiempo. Le estamos pidiendo que nos regale una parte de su vida. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos y respetuosas de ese momento que nos está entregando. Entonces, captemos su interés, entreguémosle toda la información, no lo dejemos pensando, pero ¿por qué salió este personaje? ¿Quién es? ¿Por qué está haciendo esto? No, la idea es que se vaya haciendo una idea concreta de la historia. Si le queremos ir entregando información de a poco, porque es parte de la intriga, está bien, pero eso es una decisión. No es porque nos equivocamos y le pusimos un personaje que no tiene idea dónde salió y nunca se lo vamos a explicar. Tiene que tener los elementos que le prometimos finalmente cuando lo enfrentamos a nuestra obra. No lo confundamos, involucrémoslo, emocionémoslo, que se sienta parte de esa historia. Y algo muy importante, cumplamos nuestros compromisos. Si nosotros dijimos vamos a hacer una novela o una historia de detectives, policial, cumplamos ese compromiso. Si queremos hacer una historia fantástica, tenemos que seguir esa línea. Hay un pacto entre escritor y lector que tenemos que respetar. No lo engañemos, porque finalmente lo que va a hacer es que no lea nunca más una cosa nuestra o no lea el libro. Es lo que nosotros queremos. Comienzo. Por eso el comienzo es tan importante. Es ahí donde se hace un pacto entre el lector y el escritor. Y esto se vuelve mucho más importante hoy cuando, por ejemplo, en Amazon uno puede pedir las primeras páginas. Entonces, ahí es donde se establece el pacto que va a provocar que ese lector pida el libro completo.
establece las expectativas, marca el tono de la historia, qué le vamos a contar, cómo se la contamos. Estamos ahí abriendo la ventana. Es como cuando tú llegas a un restaurante, abres la puerta y más o menos te haces una idea de qué es lo que te vas a encontrar ahí. Y ahí, al mismo tiempo que le estamos dando la información, que estamos creando las expectativas, vamos a ir dejando cosas por descubrir. ¿Por qué? Porque le estamos entregando una historia larga. Incluso cuando hacemos un libro informativo, un libro de autoayuda, también estamos entregando una historia, una etapa, estamos entregando pasajes que va a ir descubriendo a lo largo del libro. Comienzo brillante. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este principio es brillante por una serie de aspectos, como el uso de verbos, pero también cómo nos está planteando un escenario donde tú ya te estás haciendo preguntas. ¿Qué le pareció? ¿Qué pasó con Aureliano Buendía? ¿Por qué está con un pelotón de fusilamiento? ¿Qué tiene que recordar? ¿Por qué fue tan importante el conocer el hielo? Se te empiezan a abrir preguntas. Otro comienzo muy llamativo es el tema de el- los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Dice, he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. O sea, uno se llena de preguntas. ¿Qué ha sido este realismo visceral? Aceptado. ¿Qué aceptó? ¿Qué nos vamos a encontrar? Entonces, ahí nos estamos abriendo con una serie de consultas. Se nos está abriendo un mundo. Tu sello personal. Todos tenemos un sello personal cuando escribimos. Y tenemos que tener claro que lo vamos a desarrollar. Y esto se hace mucho más evidente y más, es una necesidad mucho más intensa hoy con la inteligencia artificial. Lo que nos marca la diferencia como humanos al escribir algo es nuestro sello. El ritmo con el que escribimos, cómo construimos las frases, las estructuras de las historias, nuestros pensamientos, los vocabularios, las palabras que usamos, cómo vamos hilando esas palabras, todo esto tiene un sello personal. Kurt Vonnegut, que es un escritor estadounidense que es cuentista, escribió ¿Cómo escribir con estilo? Encuentra un tema que te importa. Tan importante estar involucrado, no divagar, o sea, ir a la historia, conservar la sencillez, no llenarlas de esas imágenes grandilocuentes que finalmente agotan al lector. Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad, con la gran cantidad de información que tenemos, ya no tenemos que hacer esas descripciones largas que se hacían en el siglo XIX, donde la gente no tenía acceso. Si tú le vas a hablar a las personas, esto sucedió en París, todos tenemos una idea de qué es París. Una idea que quizás incluso no puede no tener tanto sentido con la realidad de cómo se vive en París, pero tenemos una idea. Entonces, ya no tenemos que escribir con tanto detalle, sino que lo que les vamos a transmitir, las descripciones que vamos a hacer, van en función de la historia que estamos contando. Ten coraje para cortar. Yo tenía un profesor de poesía que nos decía que el aspecto más importante de escribir era tener la goma de borrar y ser capaces de borrar la edición. Si la frase no alumbra el tema, elimínala. Respeta tu voz, tu edición. Di lo que quieres decir. Estás escribiendo sobre un tema que te importa, una historia que te importe. Así que tienes que respetarte a ti mismo. Y importante lo que yo les decía al principio, compadécete de tus lectores, leer es un trabajo. Simplifiquemos, seamos pedagógicos, imaginemos, respetemos ese tiempo que nos está entregando. Tomemos decisiones. Vamos a elegir qué contar y vamos a elegir también qué no contar.
Entonces son decisiones estratégicas. Quiero contar esto, pero también dentro de todo este paisaje voy a dejar cosas afuera. Y eso lo tenemos que decidir. Lo podemos decidir al principio o en las ediciones. Y que no nos duela cortar cuando nos damos cuenta que esto, como decía el escritor, no ilumina. Como decía Vicente Huidobro, lo que el adjetivo cuando no da vida mata. Tenemos que tener cuidado de que lo que contemos es lo que debemos contar. Que las cosas que sobran tenemos que ser objetivos en el sentido de ponernos en el lugar del lector y decir, esto no aporta a la historia. Elementos básicos que tiene una narración. Personajes que le ocurren situaciones y hechos que producen un conflicto, ya sea por las relaciones o por una situación que va a vivir, que le produce problemas, desafíos, dolores. Por eso puse este individuo que va subiendo con una piedra, y eso que va a vivir, ese conflicto, va a provocar una transformación del personaje. Un elemento central de nuestra escritura, de nuestras historias, es que el personaje parte de una situación 1 a una situación final donde va a vivir una transformación. Los personajes no quedan iguales de cómo empezaron, porque no tendría sentido la historia. Nosotros estamos siguiendo una situación, hechos, conflictos, desafíos para ver esas transformaciones del personaje, porque los personajes son como nosotros mismos. Nosotros cuando nos enfrentamos a una situación, no salimos igual de esa situación. Salimos mejor, peores, adoloridos, alegres, pero hay una transformación. Algunos elementos de la narración. ¿Qué sucede? Estas son las preguntas, por ejemplo. ¿Quién lo protagoniza? Hay personajes. ¿Dónde ocurre? Ocurre en un lugar específico. ¿Cuándo hay un tiempo determinado? ¿Por qué está sucediendo las cosas? Es importante que sepamos por qué a los personajes les está sucediendo tal cosa. ¿Cómo suceden las cosas? Entonces, siempre tener en cuenta que sucede algo, le sucede algo a alguien en un lugar específico, en un tiempo determinado. Todo esto puede ser un tiempo fantástico, pero hay un tiempo. ¿Por qué sucede a la gente o a los personajes les está sucediendo algo por algo? ¿Y cómo le suceden las cosas? Todo eso constituye la historia. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una voz narrativa. Hay que buscar cuál es nuestra voz narrativa más eficaz para la historia. La voz tiene una perspectiva, y ahí es donde nace esto que seguramente lo han escuchado. Hay un narrador interno que cuenta, que es un personaje que está contando su propia historia. Está en primera persona y es una parte interesada. Por lo tanto, yo como lector, cuando leo una historia en primera persona, me doy cuenta que estoy leyendo desde la perspectiva de ese autor, de ese personaje, perdón. ¿Qué se traduce en esto? Se me hace más veraz la historia, pero también puedo tener algunas sospechas de que no es del todo eh, veraz en lo que está manifestando. O sea, si este personaje está diciendo que este otro antagonista es malo, es su punto de vista. Entonces tiene esos dos aspectos. Narrador externo no está en la trama, está en tercera persona y suena más imparcial, pero también suena menos personal. Esta decisión de la voz narrativa la tomamos en cuanto a la historia de los personajes. Tipos de narradores: el omnisciente, este que estudiamos tanto en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, cuando estábamos en el colegio, que es este narrador en tercera persona que lo sabe todo de todos los personajes y de todas las situaciones. Está el narrador cámara, que es como una cámara que se introduce, por lo tanto, no sabe lo que están sintiendo o pensando los personajes, solo sabe las acciones, lo que ve y los diálogos, lo que hablan. El narrador subjetivo, que es el que más se usa en la actualidad,
está en tercera persona, se dice narrador subjetivo, equisciente o semi-omnisciente, está en tercera persona como el omnisciente, pero a diferencia de eso, solo sabe y solo describe desde la visión de un personaje. O sea, sabe todo de ese personaje central, pero de los demás solo sabe lo que hace y lo que dice. Porque es una suerte de primera persona, pero a diferencia de eso, como está en tercera persona, ese narrador lo sabe todo de ese personaje. Y también puede tener una mirada crítica de ese personaje. A diferencia de cuando está en primera persona, que es yo hablando de mí misma. Hay también otro tipo de personaje que es la primera persona testigo, que es que cuenta la historia de otro. Por ejemplo, el Gatsby, que lo cuenta alguien que se hace amigo de Gatsby, un vecino de Gatsby cuenta esta historia. Cumbres Borrascosa también está, es una primera persona testigo de los hechos. Los personajes son sumamente importantes, son los ejes de una trama y se van a conocer por sus palabras y acciones. Los hechos narrados, como yo les decía, va a provocar una evolución del personaje. Puede ser porque descubre algo, porque tiene un conflicto, porque tiene un desafío. Y esto lo va a hacer distinto. Tomando en cuenta los personajes y cómo quiero contar esta historia del personaje, voy a definir si es primera o tercera persona y el punto de vista. Si es semi-omnisciente, si es omnisciente, si es primera persona, si es cámara, en base a cómo quiero contar yo esta historia de los personajes. Los personajes, como se definen por lo que hacen y por lo que dicen, los diálogos son fundamentales. Y y en este punto debemos tener cuidado que cuando hacemos un diálogo, cada personaje va a tener el... perdón que tuvo algún inconveniente el computador. Los personajes van a tener su voz propia. Esto significa que cada personaje cuando hable yo voy a decir, pero si este personaje es A o es B por la manera en que se refiere al otro, por ejemplo. El diálogo siempre debe aportar, no debemos entregar diálogos porque sí, oye, pásame la sal. No, a menos que le tire la sal por la cabeza y le duele los ojos, no, tiene que ser algo que importe. Deben ser ágiles, interesantes y evitar esas acotaciones largas y le pasó la sal y en su mano sintió cómo era el delicado elemento de porcelana en que estaba hecho el salero, si no tiene nada que ver con si el salero no tiene importancia dentro de la historia, vamos a aburrir con esas divagaciones vamos a aburrir al lector. Se puede ir combinando diálogo y acción, que significa, por favor, espérame, dijo mientras cruzaba la calle, se le veían las mejillas sonrosadas y un leve sudor caía por su frente. Eso van con diálogo y acción. Tenemos que tener en cuenta que hay etapas de la escritura que tenemos que respetar. Primero se escribe ahí. De verdad, tienen que dejarse volar con la escritura. Escriben. Después se corrige. Cuando ya dejaron volar su imaginación. Si lo tienen que reescribir, lo reescriben. Hay escritores que han escrito 5, 6 veces, 10 veces su libro antes de llegar a la satisfacción. Y ahí también tienen que tener cuidado con ser excesivamente perfeccionista y sentir que nunca es suficiente, que nunca está suficientemente bueno, que eso también es un peligro. Escribir, corregir y después editamos. Corregir es cuando corriges faltas de ortografía, frases que no están bien hiladas. Editar ya es que estoy viendo el panorama completo. Este personaje no me aporta, esta escena la tengo que sacar, o esta idea no me quedó bien desarrollada, la tengo que desarrollar. Esa es edición. Muchas veces es conveniente que la etapa entre la escritura, la corrección y la edición se separen, porque si tú escribiste un día y editas 2 días después, todavía estás enamorado de lo que escribiste y les tiene que haber pasado. Cuando toman un escrito de hace un año,
van a decir, oh, que era bueno, o que era malo, o, pero, o qué, qué correcciones tengo que hacer. Voy a estar mucho más capacitada, capacitado para poder editarlo cuando lo he dejado descansar un poco. Para ponerse a escribir, hay que dedicarse tiempo. Escribir necesita tiempo. Planificación. Hay una serie de tips sobre planificar con, por ejemplo, la historia del héroe, con fichas de personajes. Hay una serie de técnicas, pero hay que planificar. ¿Qué voy a escribir? Método, tengo que tener un método. ¿Qué metodología voy a ocupar? ¿Qué tiempos voy a tener? ¿Cómo lo voy a hacer? Metas, plantéate metas. Hoy voy a escribir 2 páginas al día y me recompenso. Lo leo, me tomo un cafecito, algo que me recompense, que me haga sentir que lo hice. Tips, programa tu trabajo, horario, lugar, día, cómo lo vas a hacer, si vas a tener música, si lo vas a hacer en el computador, lo vas a hacer en una máquina de escribir, si lo vas a hacer en manuscrita. Tú tomas la decisión. Matizar escritura y descanso. Tienes que descansar en algunos momentos. Sin embargo, hay escritores que, por ejemplo, le funciona muy bien hacer maratones de escritura. No es que yo vaya a escribir cada día 10 páginas, sino que un fin de semana me voy a encerrar y voy a escribir 8 horas. Equivale al método que te sea más cómodo a ti. Enfocarse en lo que estamos haciendo, ser consistente. O sea, si yo escribí, me di un maratón de 8 horas, después tengo que seguir escribiendo. O sea, si voy a escribir 200 páginas con un maratón no me va a servir. Entonces hay que ser consistente en el trabajo que estamos haciendo. Esto es súper importante hoy. Tenemos que eliminar redes sociales, televisión, correos, streaming, todo lo que nos puede distraer y escribe la primera línea. Ese principio puede no ser el principio definitivo, pero escríbela para que no te quedes eh, congelado con esa primera página, con esa primera línea. Escribe cualquier cosa, suéltate. Después vuelves, después está la edición, después puedes hacer el principio que tú soñabas. Pero cuando te pones a escribir, empieza con una idea y después la vas desarrollando y después puedes volver a editarla para que no te produzca ese congelamiento de la página en blanco. Así que esto era los tips que les tenía hoy para empezar a escribir sobre cómo contar una historia. El, Tengo redes sociales, si ustedes me quieren seguir, Alejandra Brañez Araya, estoy en Facebook, en Instagram. Ahora en verano voy a hacer un taller de literatura, de escritura, donde vamos a profundizar todos estos elementos. Así que ahí se los estaré anunciando por mis redes sociales, pero les quería dejar ahí estos pequeños tips para empezar a lanzarse en la escritura de una historia para perfeccionarla. Así que muchas gracias por la atención y nos estamos viendo.